Historias para iniciar la mañana. Trump mete mano al petróleo, revoca la autorización a Repsol para operar con petróleo venezolano, so pena de sufrir castigos en su relación comercial con los Estados Unidos. Y presiona a Putin con aranceles al petróleo ruso, si no firma ya el alto del fuego en Ucrania. La cuarta parte del gobierno de España, o sea, Sumar, predica contra el plan de rearme en la asamblea del partido destinada a resucitarse a sí mismo. Menores no acompañados. Los gobiernos autonómicos han de certificar hoy al Ministerio cuántos tienen tutelados en este momento, que es el paso previo para calcular a cuántos deberían acoger procedentes de Canarias si no son capaces de ponerse antes de acuerdo entre ellos. La ministra Montero, derrotada en su pulso con Yolanda Díaz por el salario mínimo, hace campaña contra el PP como cada fin de semana, contra el PP y contra el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por revocar la sentencia de Dani Alves. Y el terremoto de Birmania, 2.000 cadáveres recuperados mientras siguen las tareas de búsqueda bajo los escombros. La antigua capital de este país, Mandalay, sufre nuevas réplicas con la mayoría de las carreteras destruidas. El acceso de los equipos de rescate ahora mismo es una odisea. Pues lo primero es lo que tenemos por delante en esta semana que comienza y que de la mano de Donald Trump, que lleva ya 70 días gobernando los Estados Unidos, se llama guerra comercial. Guerra comercial, porque el miércoles que viene el presidente de los Estados Unidos tiene anunciado que va a concretar ya en qué quedan todos los aranceles estos con los que viene amagando, que viene anunciando o que viene decidiendo. Lo tiene que poner en un papel el próximo miércoles y veremos, aranceles sobre aranceles que ya tenía en su momento anunciados y apuntados. Lo último de ayer es lo del petróleo, que significa que el gobierno de los Estados Unidos castigará a aquellas empresas que sigan importando petróleo venezolano, como hace Repsol, para luego venderlo en otros mercados o en otros destinos, porque le ha revocado el gobierno de los Estados Unidos. Hasta ahora hacía una excepción con algunas compañías para que pudieran seguir sacando petróleo o comerciando con petróleo venezolano sin que eso les supusiera un castigo en el mercado estadounidense, que al final es el que compete y sobre el que tiene potestad el gobierno federal de los Estados Unidos. Y lo que ahora dice Donald Trump es que esa excepción que hasta ahora se hacía deja de hacerse, y que significa que pasan a estar o a ser objeto de sanción en Estados Unidos aquellas empresas de otros países que operen con petróleo de Venezuela. Y ahí está Repsol, que ya ha sugerido, ha hecho ver que en efecto va a cumplir con lo que el gobierno de los Estados Unidos diga, porque lo que no quiere es sufrir consecuencias negativas en el mercado estadounidense. El señor Trump también ha hablado de Putin, tiene previsto hablar con Putin de nuevo esta semana, el presidente ruso, y está intentando utilizar el asunto de los aranceles al petróleo ruso como palanca para forzar a Putin a aceptar de una vez, pero aceptar de verdad, ¿no? Con condiciones, no sé, aceptar de una vez la propuesta de alto el fuego o de tregua en Ucrania, que ya ha aceptado por su parte el gobierno del señor Zelensky. Pero además tiene Donald Trump otros asuntos en su país que también son notablemente polémicos, porque lo que hasta ahora era un run o una posibilidad parece que se va confirmando, y es que Trump, aunque esté en su segundo mandato, tiene intención de perpetuarse en el poder. Ya ha dicho que, aunque es verdad que la Constitución establece que lo máximo son 2 mandatos, aunque sea con 4 años de otro presidente entre medias, como es el caso de Trump, que hay fórmulas, dice que hay fórmulas para... Esto ya se planteó el día después de las elecciones presidenciales del pasado mes de noviembre, ¿no? Que el trumpismo dice, hay fórmulas para poder ver la continuidad de un presidente, aunque ya haya ejercido 2 mandatos. Hay un caso, pero que es un caso excepcional, cuando la Segunda Guerra Mundial, que es el caso de Roosevelt. ¿Cuáles son los detalles de esta propuesta? Pues todavía no se han desvelado, pero que la intención de Trump es, hasta que el cuerpo aguante, pues sí que parece que eso está en su ánimo. Eso, y que no le echan atrás ni los juristas, ni los jueces, ni los catedráticos que están explicándole que no ha lugar a esto, ¿no? Que todo eso le estorba, ¿no? También ha dicho que hay fórmulas para saltarse también la exigencia de pasar por el Congreso o por la Cámara de Representantes y el Senado, por el Congreso de los Estados Unidos, determinadas iniciativas. Ahí hay gobiernos a los que les molestan los trámites parlamentarios, pues es un engorro, porque es una pérdida de tiempo. A vueltas con la situación internacional en la que estamos. Hay reunión hoy en Madrid, en este caso, viene la ministra de Exteriores de la Unión Europea, la ministra de Exteriores Kallas de la Unión Europea. Hay reunión de los ministros de Exteriores de algunos países europeos para hablar de Ucrania y para hablar del asunto. El asunto sigue siendo el mismo, que es el plan de rearme,
el gasto en defensa y cómo sacarlo adelante a pesar del rechazo o de no tener mayoría en el Parlamento, que es la situación en la que se encuentra el Gobierno de España. Ha dicho el ministro Álvarez, el ministro de Exteriores en Cataluña Radio, que esta es una de las reuniones más importantes que tiene España este año, y eso que estamos en el mes de marzo. Es una reunión muy importante, probablemente la más importante o de las más importantes que vaya a tener España este año en el ámbito diplomático. Estamos en un momento de salto hacia arriba para seguir construyendo Europa, para seguir levantando Europa. Para que sea una de las más importantes, pues significa, se puede ver de dos maneras esto, claro. O que es muy importante, o que no siendo muy importante tampoco tenemos nada más importante a la vista. Esta es la reunión de ministros de Exteriores, que en todo caso veremos qué es lo que sale de ahí, sabiendo que el Gobierno de España tiene una cuarta parte que está en contra del plan de Ursula von der Leyen y del plan de rearme y de la inversión en defensa. Esa cuarta parte del Gobierno de España son los ministros de Sumar, que tienen como líder a Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, aunque en la práctica, en lo que se refiere a su partido o movimiento, como se llame Sumar, pues deja de tener responsabilidades orgánicas porque ella quiere liderar la parte del gobierno que es de Sumar, pero no liderar el partido Sumar, porque eso sí que es un engorro, y después de las últimas elecciones gallegas ya dijo Yolanda Díaz que ella de eso se quería quitar, y de hecho se ha quitado. Hay nuevos coordinadores en Sumar, dos personas que van a compartir, a dúo, van a dirigir esta formación política. Y aprovecho este asunto del rearme y también lo del salario mínimo interprofesional, el pulso que le ha ganado a María Jesús Montero el viernes pasado, la vicepresidenta Díaz, pues para insistir en que este es el momento de volver a apostar por Sumar. Bueno, yo voy a decir que van a ganar las próximas elecciones generales, que es algo que no se cree nadie, pero que todos los líderes acaban diciendo en algún momento, que hay que apostar por Sumar y que con un mensaje añadido a Podemos. El mensaje añadido a Podemos es esto de, aunque pensemos distinto en algunas cosas, lo que la población quiere es que nos pongamos de acuerdo para intentar repetir la fórmula de... Pocas posibilidades hay de eso, porque Podemos se la tiene jurada. Yolanda Díaz ya ha dicho que si con alguien no es posible reeditar una fórmula de unidad o de candidatura conjunta, es precisamente con Yolanda Díaz al frente. Ella tampoco tiene dicho que vaya a repetir como candidata todavía. Pero bueno, este fin de semana, digo, Yolanda Díaz y el ministro Urtasun han dicho que no es el momento de hablar del rearme y tal, porque el plan europeo es una barbaridad. No vamos a dejar que 4 burócratas que ya nos impusieron la austeridad hace 10 años nos dibujen ahora la autonomía estratégica sin contar con nuestra voz, con ese plan de rearme de 800.000 millones de euros, que es una auténtica barbaridad. No es el momento de rearmar Europa, es el momento de más Europa, de renacer Europa, de refundar Europa, de la Europa social. Esto de reducir a las instituciones europeas, o en este caso a los gobernantes europeos, a la condición de burócratas, dicho por un ministro que depende de uno de esos gobernantes, pues es una... 4 burócratas van a venir a decirnos lo que tenemos que hacer. Este lenguaje, además de los burócratas o los tecnócratas que están en la Unión Europea y que son los que, sin conocer la voluntad del pueblo y tal, ni las necesidades del pueblo, se dedican a tomar decisiones que nadie entiende. Este es un lenguaje muy de Vox, con todo el respeto al ministro Urtasun, ¿no? Que igual no ha caído en la cuenta de que algunas de las cosas que ayer dijo tienen una música muy parecida a las que habitualmente dicen los de Santiago Abascal, con todas las diferencias, claro, que hay entre unos y otros, faltaría más, pero vamos, que esto de el recelo o el escepticismo hacia la Unión Europea cuando toma decisiones que a uno no le gustan, decisiones que toman la mayoría de los gobernantes europeos. Que la mayoría de los gobernantes europeos ahora mismo son de derecha, pues es así, sí. Y Sánchez, que no es de derechas, pues está también por el rearme, qué remedio. Qué remedio. Bueno, para hoy es interesante, o eso pienso yo, que los gobiernos autonómicos tienen como fecha límite hoy, y por tanto ya hoy tienen que, aquellos que no lo hayan hecho, comunicar al gobierno central cuántos menores extranjeros no acompañados tienen tutelados en este momento. Que aunque usted no se lo crea, es un dato que oficialmente en España no existe. Existen estimaciones, existen gobiernos autonómicos que han dicho, bueno, nosotros desde el año 19 hemos recibido, desde el año 18, desde el año 21, hoy, ¿cuántos tiene usted hoy tutelados? Porque así se puede hacer el cálculo de qué necesidades hay, qué recursos son necesarios, dónde caben y dónde no caben, dónde hay todavía plazas disponibles y dónde no. Bueno, este es un dato que está incluido, la obligación de facilitar este dato está incluido en el decreto que aprobó el Gobierno y que será convalidado por el Congreso de los Diputados con el apoyo de Junts per Catalunya. Y está el ministro Torres, que en su día dijo, hay comunidades que dicen siempre que están saturadas, pues es el momento de que lo demuestren, que era un como diciendo, Hay comunidades y resulta que igual no. Hoy tienen que facilitar el dato. Hay un dato que ya conocemos, que es el que facilitó Díaz Ayuso la semana pasada en este programa respecto de la Comunidad de Madrid, que son los 2.400 y pico menores extranjeros no acompañados. Luego, si los gobiernos autonómicos lo tienen a bien, pues podrían detallar también cuántos de estos son procedentes de Canarias.
¿Cuántos son que han llegado a esa comunidad autónoma directamente? ¿Y cuántos son desviados, como se dice técnicamente, o desplazados desde Canarias, que es a donde llegaron inicialmente, que al final es donde está el origen de todo este debate? Además de esto, el fin de semana nos ha dejado pues una sucesión de actos políticos verdaderamente interesantes. El Partido Popular, que ha mostrado su rechazo al acuerdo del PSOE con Junts, dice, bueno, esto no es nuevo, bueno, ya, pero son cosas que se dicen. Ha dicho Núñez Feijóo que hay que estar pensando ya en convencer al país de que hace falta un cambio en esta y en todas otras montón de políticas, y que por eso hay muchos periódicos dicen que el PP se pone en modo electoral, que es como lleva el PP desde hace, yo qué sé, desde que empezó la legislatura, está en modo electoral por si acaso, ¿no? ¿Qué más ha habido? Un acto, bueno, el Partido Nacionalista Vasco, que ha coronado ya a Aitor Esteban como nuevo líder de esta formación política, presidente del PNV, y ha dicho Aitor Esteban que los derechos humanos están por encima del soberanismo, pues se le agradece la consideración. Ya dábamos por hecho que era así, pero bueno, se le agradece que lo diga. Y María Jesús Montero, que no se pierde un fin de semana sin dar un mitin, o incluso dos. Y que de todo lo que ha dicho este fin de semana, hombre, igual lo más llamativo es que ha resucitado o exhumado aquello que parecía un chiste hace 2 años y que ha vuelto a utilizar la ministra de Hacienda. Que es esto de que el PP, como se opone a todo, pues es el partido mopongo. El partido mopongo. A todo. Subida de pensiones, mopongo. Transporte gratuito, mopongo. Que haya una capacidad de que el empleo sea estable, una reforma laboral que permita que los trabajadores tengan un horizonte de vida, una subida del salario mínimo interprofesional, mopongo. La señora Montero se oponía a la subida, a que la subida del salario mínimo interprofesional no tributara en el IRPF. Se fueron todos estos meses, 2 meses, que ha estado María Jesús Montero diciendo es que tiene que tributar como porque está por encima del mínimo exento y tal. Serán pocos, pero tendrán que tributar, porque todo lo contrario es populismo fiscal. Bueno, pues el viernes abrazó ella el populismo fiscal y entregó la victoria en este asunto a Yolanda Díaz. 1.700 personas, dato oficial de fallecidos por el terremoto de Birmania, que probablemente pues acabarán siendo más, a punto de cumplirse ya 72 horas. Los servicios de rescate ven complicado todavía encontrar ya con vida a alguno de los 300 desaparecidos que oficialmente se conocen, pero es que además queda por ver todo lo que hay en Mandalay, que fue la antigua capital de este país. Es la segunda ciudad en número de habitantes y en la que ahora mismo todavía es muy complicado el acceso. Y eso significa que los equipos de rescate en realidad no han llegado todavía a poder examinar la mayoría de los edificios que se han venido abajo. Alsina en Onda Cero.